El Cantar de los Cantares, capítulo 4. Leemos desde el versículo 12 hasta el primer versículo del capítulo 5. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especies aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra. Bueno, para los que estén de visita o recordatorio para todos, estamos en una serie de exposiciones en el libro del Cantar de los Cantares. Y esta frase, Cantar de los Cantares, en el idioma original, en hebreo, es como, digamos, el cantar más hermoso que hay. El cantar más cantar de todos. Así como se decía antes de aquel lugar santísimo que en hebreo se dice el santo de los santos, es decir, lo más santo. Así es la misma construcción en el idioma hebreo de el Cantar de los Cantares. Por eso es mi convicción que este libro no trata literalmente de la historia de un hombre y de su esposa, sino que es una alegoría. Y habla de algo mucho más hermoso y espiritual, que es de Cristo Jesús y su iglesia. Una de las formas en que yo veo esto es que en todo el cantar, el esposo no comete ningún error, pero ella sí. Eso refleja muy bien la relación entre Cristo y su iglesia. Cristo no se equivoca. Cristo trata a la iglesia de manera perfecta, pero la iglesia sí se equivoca. Y si nosotros logramos, con la ayuda del Espíritu Santo, recibir esta enseñanza, nuestras vidas serán grandemente beneficiadas. Hoy, hace 8 días, habíamos terminado leyendo ese versículo 16, donde ella hace esta oración, porque es una oración, habíamos visto. Levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto. Y veíamos que era un llamado, un reconocimiento de que necesita esa esposa, que es la iglesia, la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo para que vuelva a tener el gozo de la presencia de Cristo. Porque habíamos visto claramente que ella dice, venga mi amado a su huerto. Y si ella está pidiendo, venga mi amado a su huerto, es porque no estaba ahí. Y eso es lo que sucede en la vida de muchas personas y en muchas iglesias. Ya no hay percepción de la presencia de Cristo. La gente puede reunirse, la gente puede en apariencia seguir siendo cristiano, pero no hay la presencia del amado.
Y por eso nosotros como iglesia tenemos que pedir al Espíritu Santo para experimentar la presencia del amado, la presencia de Cristo. Yo quisiera preguntar, no para que me respondan visiblemente, pero habiendo tenido nosotros hoy hace 8 días una predicación sobre nuestra necesidad del Espíritu Santo y habiendo leído en Lucas capítulo 11 que Jesús decía que el Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. La pregunta es, ¿lo pidió? Esta semana, ¿pidió usted al Espíritu Santo? ¿Salió de su corazón después del culto o en el repaso que usted debería hacer esta semana un clamor, dame al Espíritu Santo? Y eso no significa que estamos negando que está con nosotros y en nosotros, pero la Biblia nos dice que lo pida. Y dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Lo pidió? ¿Pidió al Espíritu Santo? Para que venga esa presencia de Cristo, para que venga el amado a su huerto. Yo puedo decir de mi vida, yo lo rogué esta semana, creo que como nunca lo he pedido. Con lágrimas al Señor, envía tu Espíritu. Porque soy muy consciente de que lo necesito. Lo necesito yo muchísimo. Y quisiera hacerles a ustedes conscientes de que necesitan al Espíritu Santo. Y que pudiera ser que están tratando de vivir la vida cristiana sin ese auxilio del Espíritu Santo. El esposo ahora responde, en el capítulo 5, vamos a concentrarnos en el versículo 1 del capítulo 5, que dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi pan y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. El esposo entonces responde afirmativamente. Y como habíamos visto hoy hace 8, el Padre dice, Jesús dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. No, yo no creo que a un padre le duele lo que le da al hijo. Es que es contradictorio. Si uno le da algo a un hijo y ve que el hijo lo necesita y le gusta, yo creo que no hay gozo más grande para un padre que darle un regalo a su hijo. Y Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Entonces, aquí nosotros tenemos también la respuesta de Cristo que dice, yo vengo, porque ella pidió al Espíritu Santo, levántate, Aquilón, ven, Austro, y vino. Y ahora viene el amado y dice, yo he venido a mi huerto. No dude usted. Es pecado que dudemos. Sé que lo hacemos, pero debemos arrepentirnos. No dudemos que si lo pedimos, Él vendrá. Porque aquí lo vemos, Jesús responde. Él no nos pone a pedir para no darnos. Él quiere darlo. Y Él responde, yo vine a mi huerto. Somos nosotros los que no hemos querido responder a su llamado. Y lamentablemente algunos pedirán demasiado tarde. También la Biblia habla de eso. Eso es espantoso, es una doctrina horrible, la de los réprobos, pero la Biblia la enseña. Por cuanto no quisieron, cuando era tiempo, cuando ya clamen, ya Dios no irá. Pero no es porque Él no quería recibirlos. Ellos no quisieron en el tiempo en que la puerta estaba abierta. Acuérdense del relato de Noé y el arca. Hasta que, ¿quién cerró la puerta? ¿Quién cerró eso? ¿No fue Noé? Dios dice, ya no más. Ya se dio toda la oportunidad que debió darse. Y se cierra la puerta. Entonces, nunca culpemos a Dios de eso. Somos nosotros los que no hemos querido atender al llamado. Y aquí cuando Él viene a su huerto, vuelve a decir esas palabras lindas que dice, yo vine a mi huerto, y oiga cómo la llama, hermana, esposa mía. Había explicado que hay dos, ahí, por ejemplo, hay algo muy bello en el libro de los Hebreos, capítulo 2:11, cuando Él está hablando del pacto, que dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y también dice que no se avergüenza Cristo de llamarnos hermanos.
Entonces cuando leemos esto, hermana mía, es Cristo diciéndonos hermanos. Y después lo vuelve a repetir. Pero eso es, esa relación que es tan bella, esposo, esposa, pero le dice, eres mi hermana en ese sentido. Porque el Hijo de Dios eterno, uno con el Padre, se hizo hombre, se hizo como usted, se hizo como yo. Tuvo un cuerpo y un alma humana y nos puede llamar hermanos. Además le dice, no solo hermana y esposa mía, sino que esa última parte del versículo, cuando él dice, comed amigos, nos está llamando a sus amigos a un festín, a algo muy hermoso. Y la Biblia nos dice claramente en Juan 15:14, cómo se describe esa amistad. Vosotros sois mis amigos. Pero dice, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Entonces ahí es donde está el asunto. El cristianismo de algunos es obedecer hasta donde ellos quieren y en lo que ellos quieren. Nadie creo que se da cuenta, pero es la realidad. Pero la Biblia dice, amistad hay cuando hay una obediencia incondicional y se le dice, te seguiré Jesús, pase lo que pasa y a donde sea que me lleves. Eso es una amistad con Jesús. Puede usted sentirse entonces llamado cuando Él dice, comed amigos. Pero si usted vive de una manera en que usted le obedece a Dios en las partes que a usted le parece y no en otras cosas, y usted tiene un espíritu de rebeldía todavía y cuestiona las cosas que Dios manda, entonces no puede considerarse amigo. El Señor le llama en ese versículo a una cena, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y como decía hace 2 semanas, que veíamos aquel bellísimo salmo que decía, ama Jehová las puertas de Sión. Y aquí el Señor llama amigos, amados. Si nosotros meditáramos más en el amor de Cristo, nos afectaría menos todo lo que sale mal en esta vida. Y todos los desprecios que nos puedan hacer. Y toda la oposición que puede haber. Porque yo digo, pero Él me ama. Me dice a mí, amado. Y yo lo amo. Y usted debería poder decir si lo ama a Jesús. Y si usted lo ama es solo por una razón. Porque dice Romanos 5, la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El soplo de Dios hizo que amáramos a Jesús. Y Él nos ama y nos dice amados. Y en la carta más triste de todas las que leemos en Apocalipsis capítulo 3, en la carta a la Odisea, en Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y le está hablando a una iglesia que anda muy mal, muy mal. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que hay aquí cuando dice comed amigos, bebed en abundancia, oh amados, nos da la idea de un hombre que se alegra trayendo amigos a su casa. Esta confianza de traer amigos a la casa y comer es una alegría para todo hombre que puede hacerlo. Y eso es lo que se nos refleja aquí. Estar juntos y disfrutar de algo juntos. De una cena, de algo especial. El amado entonces viene a su huerto. Pero vean que el versículo 5 dice, yo vine a mi huerto. Y eso es muy importante. Porque hay ocasiones en las que ya Dios no ve esa pertenencia. Y dependiendo cómo se comporten y el rumbo que van tomando, ya no son mi huerto, ni mi pueblo, ni mi casa. Hubo un momento en que Dios le dijo así a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿No le llama la atención tu pueblo?
se corrompió. En Isaías 1:14 le dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ahora ya no son las fiestas de Dios, son vuestras fiestas. Es como que Dios dijera, sus cultos, no mis cultos. Sus fiestas, no mis fiestas. Y de este les había hablado también la vez anterior, que en Isaías 56:7, que había dicho tan bello, dice, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es bellísimo, es la casa de Dios. Y Él dice, mi casa, mis holocaustos, mis sacrificios. Él está apropiándose y diciendo, hay esa relación. Y sin embargo, en Mateo 23:38, después de su ministerio al final, cuando ha sido rechazado el Hijo de Dios, Él les dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Lo que quiero mostrarles es la diferencia entre el mí que Dios expresa cuando hay esa relación verdadera y el de ustedes, vuestra. Porque ustedes se han generado una religión acomodada a lo que ustedes quieren, síganla ahí. Es su casa. Y a los judíos que tenían la verdad, porque ellos tenían la verdad, de ellos era el pacto, las promesas, el culto, la revelación. Y les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Nos es muy triste pensar en eso, pero es la realidad. Es la realidad en muchas iglesias y es la realidad en la vida de algunos. Porque como les digo, existen los reprobados, existe la apostasía. Pero nosotros queremos estudiar esto porque queremos todo lo contrario. Queremos la comunión de Cristo con su iglesia reflejada. Y en los minutos que siguen quisiera mostrarles lo que la Biblia nos dice de esa comunión que Cristo tiene con su iglesia, dónde y cuándo. Porque aquí dice que Él los invita. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Nos habla de esa comunión. Voy a leer para ustedes el profeta Isaías capítulo 58. El versículo 11 dice así. 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y oigan esto, para que vean la conexión con lo que yo estaba leyendo en Cantares. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Ven? Hay una promesa muy linda. Eso es lo que debe ser la iglesia. Un huerto. Habíamos visto eso con detenimiento. Huerto cerrado eres, amiga mía. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y oigan lo que sigue. Todo eso tiene un sí. Condiciones. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Eso es la firma de la promesa divina. Cuando la iglesia se convierte verdaderamente en aquel jardín cerrado, pozo de aguas vivas. Pero hay un sí, si retrajeres el pie. ¿Cuál es la idea de retraer el pie? Es esta, yo estoy aquí y de pronto hago así. Me hago para atrás porque estoy pisando un lugar donde no debería pisar. Las palabras de Dios a Moisés.
quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Eso, lo que mismo hizo Josué cuando se le apareció el ángel de Jehová y se quitó el calzado y se postró. Lo que quiere decir es esto: el día del Señor es terreno sagrado. ¿Lo ve usted así? A veces usamos la frase, o he oído al pastor Randall decir, el día que te pertenece. ¿Es cierto? Y realmente todos le pertenecen, todos los días le pertenecen, pero a ningún día se le llama, como dice aquí, santo. Mi día santo. Y recordamos que es la palabra santo: apartado, separado. Mi día especial no es como ningún otro día. Sí, todos los días, insisto, le pertenecen al Señor, pero hay un día santo. Y aquí se califica de cierta manera ese día de reposo. Vean conmigo, por favor, ese versículo 13. ¿Cómo es que hay que llamarlo? ¿Cómo hay que llamarlo? Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Y cómo se hace? Pues Él nos dice, ¿cómo hacemos para eso? ¿Cómo hacemos para experimentar semejante bendición? Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Y qué es esto de hacer nuestra propia voluntad? ¿Qué es hablar nuestras propias palabras? Yo no creo que sea tan difícil de entenderlo. Lo que pasa es que no tenemos la disposición de hacer lo que Dios dice. Lo que Dios dice es, este día el tema va a ser diferente al de los demás días. Tenemos 6 días ocupados en lo que es lo cotidiano. Y este día el tema va a cambiar. Todo va a estar centrado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo, de principio a fin. Y entonces esto nos redarguye con respecto a nuestras conversaciones. ¿De qué está hablando? De lo mismo que habla toda la semana. De los mismos problemas, de las mismas... Y no estamos diciendo que habla algo que sea pecaminoso, es que no está venerando ni apartando el día santo para hablar. Y por otro lado, ¿quiere decir que de lunes a sábado no hablamos de Dios? Claro que no, hablamos de Dios todos los días, pero más este. ¿Quiere decir que no oramos de lunes a sábado? Claro que no, pero deberíamos orar los domingos más que cualquier otro día. La Biblia... Tenemos que acercarnos a ella más de lo que ningún otro día nos acercamos. Pero como esto no es así, la pregunta se responde fácilmente de ¿por qué? ¿Por qué no hay deleite en Dios? Porque aquí la promesa dice, lo que dice es, en el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Y por qué? Hay personas que no conocen lo que es, ni saben que es posible tener comunión con Dios por medio de su Hijo Jesús. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios. Y fiel significa que Él no miente, que Él cumple esa promesa. Fiel es Dios, por el cual habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero muchas personas ignoran de qué se trata esa comunión y ese deleite. Y yo quisiera que pensemos bien, ya que estamos hablando de la iglesia como huerto cerrado y de ese clamor para que venga su presencia y nos deleitemos, ¿qué pide Dios? Y cuándo Él lo hace a Él especial. Quiero insistir en aclarar que de ninguna manera estoy diciendo que no existe la comunión personal con Dios y esos momentos a solas, usted con Dios, en clamor y que usted sabe que usted está en su presencia. Sí, lo que pasa es que hay un lugar que Él determinó, y recuerdan que lo habíamos visto según Deuteronomio, no ofrecerás sacrificios donde quieras, donde se te ocurre, sino en el lugar que yo determine. Eso le había dicho Dios a su pueblo Israel. No podía ofrecer sacrificios ni ofrendas donde Él quisiera, sino en el lugar que Dios le había dicho, Jerusalén.
en el templo. Y a nosotros, el pueblo del nuevo pacto, nos dice, no lo haga usted a su manera. Dios ha determinado un momento y un lugar. Y el momento es el día del Señor, el primer día de la semana. Y el lugar es donde se reúne el pueblo de Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, en la comunión del Espíritu Santo. Dice el Salmo 9:11, cantad a Jehová que habita en Sión. Si eso lo interpretáramos mal, Sión, simplemente como la ciudad de Jerusalén allá en Medio Oriente, bueno, dichosos aquellos que están allá. Pero sabemos que no es así. Nosotros hemos leído en Hebreos 12 que hablamos del monte de Sión, Jerusalén, la celestial. Entonces dice, ¿dónde está Dios? Habita en Sión, habita en la iglesia, en la comunidad de los redimidos. Y ahí se le dice, cantad a Jehová. ¿Cómo son sus cantos al Señor? Procura usted cantarle con todo el corazón, melodiosamente, según sus posibilidades, meditando en aquellas preciosas palabras que decimos. Salmo 22:3 dice, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Una vez más, las alabanzas, tienen que haber verdaderas alabanzas. Y tienen que mejorar esas alabanzas. Si queremos conocer lo que es que Él venga a su huerto. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y ahí me detengo un momentito. Comunión íntima. Es una cercanía con Dios que no todos conocen. Pensémoslo en ilustraciones con gente que nosotros conocemos. Usted conoce a los vecinos, pues posiblemente más o menos, algunos tendrán amistad estrecha con un vecino y qué bonito, pero en general, como se vive hoy en Costa Rica, a los vecinos apenas los conocemos y medio sabemos quiénes son. Y no es que no los conocemos, sabemos quiénes son más o menos, pero no hay comunión íntima. ¿De qué está hablando el Señor cuando dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen? Hay con algunos con los que hay una cercanía. Nosotros, si hacemos las cosas correctamente y vamos al modelo de Dios, los que no están cerca de Dios sentirán la lejanía de Dios y no los ayudaremos a engañarse a sí mismos pensando que todo va bien, sino que la palabra les hará ver lo lejos que están de Dios. ¿Pero para qué? Para que atiendan el llamado y le diga, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Comunión íntima. El llamado es a buscar esa comunión íntima. Esta cena de Jesús con su iglesia de la que estamos hablando, el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo, que la hace personal y la hace a la iglesia, es, por decirlo así, una hermosa velada. ¿Y qué incluye eso? Vencemos. ¿Cómo es cuando usted es invitado a algo muy especial? Con gente muy especial, y entonces hay comida deliciosa, compañía especial, con gente que usted quiere, música agradable. Analicemos las actividades de la iglesia del Señor, o más bien analicemos las actividades de esta iglesia a la que usted asiste. Y yo le pregunto, ¿se deleita usted en los cultos que se realizan aquí, en la compañía de los creyentes? Se inicia con un llamado a la adoración y está tomado de la palabra de Dios. Y ese llamado invita, vengan a adorar, nos da razones para adorar. Luego se hace una oración y en esa oración hay dos elementos, invocación y confesión. Clamamos a Dios y pedimos su perdón y confesamos que necesitamos su perdón siempre. Y creemos y confesamos que creemos que existe ese perdón. Y ahora, con fe y limpios, nos preparamos para alabar a Dios. Y comenzamos entonces alabándolo con un canto. Traemos nuestras ofrendas al Señor. Nos deleitamos en su palabra, leída y predicada.
Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos con nuestros niños. Veo a los niños y cuando está leyendo la Biblia no nos podemos parar ni irnos a otra cosa. Es la palabra de Dios, hay que poner mucha atención. Porque esta palabra la usa Dios para darle vida a los muertos. Y luego la palabra, vamos por el repaso de un versículo que memorizamos. Palabra de Dios. Y palabra de Dios, comed en abundancia, está diciendo el esposo. Amigos míos, coman en abundancia. Y el dolor es cuando vemos que la gente se reúne en muchos lugares a muchas otras cosas, menos a alimentarse de la palabra de Dios. A hacer actividades, a sentirse bien, a escuchar la música que les gusta, a tener una charla bastante motivadora, y los chicos diferentes actividades, pero la palabra de Dios, de la cual se dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le pregunto, analizando el culto, usted me dice, ¿cuál de estas cosas que les he dicho no depende ni surge directamente de la palabra de Dios? Desde la primera hasta la última cosa son cosas basadas en la palabra de Dios. Ahora la pregunta ¿es eso algo deleitoso para usted? ¿O es eso algo aburrido? ¿Lo hace por compromiso? Sabemos que los niños puede que vengan por puro compromiso. Hay que ir a la iglesia. Pero cuando Dios ha actuado en un niño, aunque sea niño, Él desea ir a adorar. No porque veo a mis amiguitos o a otros, quiero ir a adorar. Estaba leyendo historias ustedes saben que es mi tema que anhelo tanto. No sé si Dios nos dejará verlo, pero un avivamiento. Y en épocas de avivamiento Dios salva maravillosamente. Y contaba el pastor de una conversión de una niña de 11 años. 11 años. A la cual veía inquieta espiritualmente. Y le pregunta, ¿quieres ser santa? Esas son preguntas que no se hacen comúnmente. La gente piensa en el cristianismo en otra cosa, pero ¿quieres ser santo? Porque eso es ser cristiano. Ser apartado de este mundo y del pecado para caminar con Dios. Eso es exacto. ¿Quieres eso? Y una niña de 11 años responde así. Yo lo que quiero es estar con Jesús para no pecar más. Y pregunto, ¿hay ahí entendimiento del Evangelio? Claro que sí, porque eso es lo que quiere un verdadero cristiano, no pecar más. Pero si eso es así, en el lugar y en el día en que Dios nos llama a reunirnos, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo vamos a experimentar el deleitarnos en Jehová? Si no estamos dispuestos a la condición, si retrajeres, quite su pie del día de reposo, lo estás pisoteando. Y le pregunto, ¿qué evita usted en el día del Señor? Si nosotros ponemos una serie de reglas en qué hacer y qué no hacer el día del Señor, para la gente eso es más fácil. Y les gusta así, que yo les diga qué hacer y qué no hacer. Pero es usted en comunión con Dios el que debería decir, esto yo no lo voy a hacer domingo, lo puedo hacer de lunes a sábado, no lo voy a hacer domingo. Le estoy robando un poco de tiempo a mi Señor en su día. Y no lo hago. No porque el pastor dice o porque alguien dice, es que usted quiere retraer su pie del día de reposo. Y hay ciertos temas que no los voy a hablar. Tengo la tentación otra vez de hablar de eso. No, eso no. Mañana hablo de eso. Hoy no. Hoy de Cristo y de lo que Cristo hizo con nosotros. Porque si hay una verdadera... Vea, ¿hay complicaciones para venir a la iglesia? Claro que sí, hay quienes las tienen. Y si un hermano se enfermó, ¿cómo lo vamos a juzgar? Está enfermito, no puede venir. U otras veces no está tan enfermito, pero no quiere contaminar a los otros. Todo eso se entiende. Hermanos, eso se entiende. Ni nosotros estamos para andar viendo qué hizo tal que no vino. No, así no es. Es usted mismo el que tiene que determinar. Hoy que no fui a la iglesia, había una razón válida.
Dirá Dios que Él entiende por qué no hizo el esfuerzo de ir a adorar, porque ese es el asunto. La gente habla de ir a la iglesia y a veces la gente habla de congregarse, como si fuera nada más de que ya estando aquí ya cumplió. Se trata de adorar, vino a adorar. Y cuando usted no vino a adorar. Se perdió la adoración. Entonces usted delante de Dios debe poder decir si esa razón que usted dio para no venir a adorar, Dios la acepta o no. No engañándose usted mismo, no tratando de excusarse ante el pastor o ante nadie más, es ante Dios. Yo pregunto, ¿cuáles cosas evita usted en el día del Señor? ¿Cuáles obstáculos está dispuesto a superar para venir a adorar? Porque no quiero perdérmelo. Y ahí es donde radica el asunto. Cuando Él dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados, eso es algo agradable de hacer. No es algo que hacemos por compromiso. O sí, tal vez a alguno de ustedes le ha tocado atender a una reunión por compromiso. Y no puede eludirlo, pero a usted no le gusta estar ahí. Y hay que ir. Una reunión tal vez familiar, del lado de la familia que no lo quieren a usted o algo. Pero hay que ir. Y usted llega y usted no disfruta mucho. Ahí está adentro. Ahorita termina, ahorita. Y hay gente que así vive el culto, lamentablemente. No disfruta las alabanzas. No disfruta orar. No disfruta oír la palabra leída, predicada. Miren, hermanos. Hoy leímos uno de los capítulos que es más difícil leer sin llorar. A mí no me hablas, le dice Pilato a Jesús. Porque habla del sufrimiento del Hijo de Dios. Y entonces esa palabra, claro, nos compunge, pero nos acerca a eso que Él sufrió. Y le daban, dice, leyó el hermano, de bofetadas. Pero la insensibilidad del corazón hace que hay quien lee eso como quien lee el periódico y pasa otra noticia de violencia y ya. Fue el Hijo de Dios sufriendo el tormento para que nosotros tengamos paz con Dios, para reconciliarnos con Dios. Y a usted de manera personal y como iglesia, Dios les dice, comed amigos, bebed de abundancia, oh amados. En abundancia. Coma de la palabra de Dios. Siéntase privilegiado de que hay palabra de principio a fin en el culto. Siéntase contento de que alrededor tiene gente que prefirió, igual que usted, venir aquí que hacer otra cosa. Y ahí es donde viene este deleite del que habla el profeta Isaías. Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Qué hace usted en el día del Señor? ¿A qué lo dedica? ¿Cómo lo aparta? ¿Qué tiene de diferente ese día a los demás días? Es muy confrontador porque sinceramente sé que es una doctrina muy rechazada, incluso dentro de las iglesias que se llaman reformadas. Y a los que insistimos en apartar el día y en no hacer lo que los demás hagan, es que lo que no es necesario no lo hagamos. Si es necesario, hágalo, pero ¿está seguro que es necesario? Y habrá un Dios que es fiel, como leímos, Dios es fiel, que Él cumplirá esa promesa. Entonces te deleitarás en Jehová, te haré subir sobre las alturas de la tierra, y a pesar de lo que usted esté pasando, usted se siente que está en la cima de la montaña, cerca de Dios. Podrá respirar ese aire bellísimo de los aromas del jardín de Dios. Y eso es lo que quería otra vez enfatizar, de cuán importante es que atendamos a este llamado del Señor, porque también habrá ese momento del que les decía, bueno, en Lucas 13:24, cuando Jesús dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque muchos desearán y no podrán,
Me lo decía una hermana hace unos poquitos días y estuve dándole vueltas. Pero definitivamente lo que coincide, lo que concuerda con toda la enseñanza de la Biblia, no es que hay gente que de verdad quería entrar y Dios no los dejó. Es que ya pasó el tiempo, se le dio mucho tiempo para que usted viniera y entrara y usted no quiso entrar por la puerta. Entonces, si hoy la puerta está abierta, aprovéchela, está abierta. Está abierta la puerta para que usted entre a una comunión especial con Cristo, porque Él dice, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces siempre es las dos cosas, como iglesia, pero individual también. Usted cenando con Cristo, Cristo con usted, y usted con los hermanos que son amigos de Cristo. Hay terribles, maravillosas promesas si nosotros seguimos la instrucción. Hacer oración clamando por el derramamiento del Espíritu Santo y arreglando en nuestra vida lo que tiene que ser arreglado. Porque si usted vive como los demás, haciendo lo que quiere en el día del Señor, no espere conocer este deleite espiritual del que habla aquí. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, que nos has concedido leer tu santa palabra, meditar en ella. Y hoy reconocemos delante de ti que por más clara que sea tu palabra, y por más clara que sea la exposición, solamente si tu Espíritu Santo sopla, recibiremos esa bendición. Rogamos entonces, una vez más, envía a tu Espíritu Santo, como hemos leído. Levántate, Aquilón, y ven austro, y sopla sobre el huerto de Dios. Haz de esta iglesia un verdadero huerto cerrado, donde nos regocijemos en la presencia de Jesucristo, donde el amor prevalezca y cubra multitud de pecados, donde tengamos perdón los unos para los otros, verdadera solidaridad, preocupación genuina entre hermanos y un deseo en todos de agradar a Cristo, de apartarnos del mundo y del pecado para vivir para Jesús y esperar que Jesucristo retorne y esperarlo con ansias. Hazlo, Señor, ven a tu huerto. Oh Señor, ven a tu huerto. En el nombre de Jesús. Amén.